Buenas tardes para todos. Siguiendo con lo que es el desarrollo de la unidad número 1, capítulo 4. Recuerden que en el capítulo 4 vimos algunos casos o actividades especiales vinculadas al impuesto al valor agregado, ¿sí? Casos especiales que tratan de responder a algunas problemáticas especiales que se generan en la economía y por actividades por las cuales se requiere un tratamiento diferencial. En la clase anterior analizamos la figura del habitualista como un caso especial, ¿sí? Cuál era la problemática y qué es lo que pretendía resolver el legislador y cómo lo solucionó. Siguiendo con lo que es el desarrollo de estas actividades o casos especiales del capítulo 4, en la clase hoy vamos a analizar las exportaciones y las importaciones de servicios, ¿sí? En donde, a diferencia de lo que ocurre con el mercado de los bienes, en donde hay un organismo estatal, ¿sí? Que es la aduana que regula la entrada y la salida de los bienes, lo que se genera con los servicios es la ausencia de esta entidad. O sea, no tenemos una aduana que regule la entrada y salida de servicios, y en los últimos años lo que se ha dado a llamar la internacionalización de los servicios y la proliferación del comercio electrónico ha hecho que estas actividades sean actividades muy importantes, ¿sí? De hecho, muy importantes, y en ese marco la ley del IVA establece pautas específicas para su tratamiento, ¿sí? Con lo cual nos vamos a concentrar en el análisis de estas dos figuras, de las importaciones y las exportaciones de servicios. También vamos a hablar un poquito de las exportaciones de bienes y el régimen especial de reintegro que hay sobre las exportaciones de bienes, pero en el caso particular hoy vamos a concentrarnos en import y export de servicios. Recuerden que cuando el doctor Germán Crespi les habló acerca del objeto, el objeto de la ley del IVA lo encontramos en el artículo, fundamentalmente en el artículo número 1 de la ley, y en donde en el artículo 1, inciso A, encontramos la venta de cosa mueble, quizás el hecho imponible más importante de la ley del IVA. En el artículo 1, inciso B, todo lo que son obras, locaciones y prestaciones de servicios, ¿sí? Acá ya vamos a ver que este es un punto importante. En el 1C, todo lo que denominamos a las importaciones de bienes. En el 1D, lo que hemos dado a llamar las importaciones de servicios. Y el 1E, que es un hecho imponible que fue regulado hace poquito, ¿sí? Nació hace poco, no hace mucho tiempo, en donde se regula determinadas importaciones de determinados servicios por determinados sujetos, ¿sí? Con lo cual, nos vamos a concentrar en lo que es la parte del objeto para empezar a analizar esta figura de la importación y exportación de servicios. Antes de entrar de lleno al tratamiento que la ley le da a las importaciones y a las exportaciones de servicios, es importante tener en cuenta que hay diferentes criterios a nivel internacional a efectos de que los países establezcan o regulen quién va a ejercer la potestad tributaria. Esto es importante a efectos de que no se generen situaciones de doble o múltiple imposición. Bueno, a los efectos de valor de estos criterios de asignación de la potestad tributaria en materia de internacionalización, en este caso, internacionalización de servicios que están alcanzados por un impuesto, que es nuestro impuesto de valor agregado, reconocemos dos grandes criterios que existen a la hora de establecer estos criterios de atribución de la potestad tributaria. Lo que conocemos como criterio de país origen o criterio de país destino. En el caso de lo que es criterio de país origen, se otorga potestad tributaria al país en el cual se producen. En este caso, como estamos hablando de servicios, se otorgaría potestad tributaria a aquel país en el cual se produce el servicio objeto de imposición. En el caso de aquellos países que rigen o que utilizan como criterio de atribución de la potestad tributaria el criterio de país destino, se admiten la potestad tributaria, o aquellos países que utilizan este criterio, graban a los servicios en función de su consumo. Es decir, la potestad tributaria la va a ejercer aquel país en el cual se produce el consumo, no la producción del servicio, sino el consumo o su efectiva utilización. Nuestro país, a los efectos de la adopción de estos criterios, ha adoptado, en la gran mayoría de los casos, el criterio de país destino. Es decir, se graba en función del efectivo uso, consumo o utilización del servicio. Bueno, siendo el IVA un impuesto que graba en general el consumo, es un impuesto que graba el consumo, y tomando como criterio el criterio de país destino, nuestro país alcanzaría a todos aquellos servicios que sean utilizados o consumidos, ¿sí? Con lo cual, cuando hablamos de la internacionalización de un servicio, vamos a tener en cuenta no dónde se produce el servicio, sino más bien dónde el mismo es consumido, dónde es efectivamente utilizado. Esto es importante, repito, a efectos de que los países se pongan de acuerdo para que no haya varios criterios y que no haya una misma gravabilidad por parte de dos países sobre un mismo hecho imponible, ¿sí? Repito, siguiendo nuestro país el criterio de país destino, nuestro país grabará
el servicio en función de donde efectivamente haya sido consumido el servicio, donde se produce y consume el servicio. ¿Por qué es importante establecer o que los países se pongan de acuerdo respecto de quién va a ejercer la potestad tributaria y con qué criterio? Bueno, por razones de índole fiscales creo que son las más sencillas de todas, ¿sí? A ver, que el país que grave ese hecho imponible será el que recaudará, con lo cual las razones, las implicancias desde el punto de vista fiscal son obvias, ¿sí? El país que grave es el que va a generar la recaudación. Sin embargo, también es importante que se pongan de acuerdo por razones de índole comercial. O sea, si los países no se pusieran de acuerdo y hubiera múltiple imposición, claramente estaríamos afectando la estructura comercial del producto o el servicio que se importa o se exporta. Hay una regla general o una regla que se busca tratar de respetar en materia internacional, es tratar de generar neutralidad, ¿sí? Es decir, que si voy a exportar un bien o un servicio, lo sea sin carga tributaria. ¿A efecto de qué? A efecto de que el país que efectivamente recibe ese bien o servicio lo grave en su país y no haya doble o múltiple imposición, ¿sí? Si lo que se busca es tratar de que si yo exporto un servicio o vendo un servicio al exterior, no incorporarle carga tributaria. Recuerden, si yo exporto un servicio que lo produje en Argentina, la idea es que salga libre de impuestos a efectos de no encarecer el producto a nivel internacional. Cuando ese producto o servicio llega al exterior, el país que lo recibe, que es donde se consume, ese país establecerá los diferentes impuestos, ¿sí? Repito, esta regla fundamental lo que busca es tratar de no exportar impuestos, a efecto de generar neutralidad en materia tributaria, ¿sí? Ya vamos a ver que en muchos casos esta ansiada neutralidad no se genera en la práctica, no obstante de ellos es la intención que se persigue. Ya vamos a ver que en el caso de las exportaciones de servicios, no grabándolas en el ámbito de nuestro país, ¿sí? Pero bueno, definido el criterio de atribución, dijimos criterio país de destino, y siendo nuestro impuesto agregado un impuesto al consumo, veamos cuál es el tratamiento que la ley del IVA le da a las exportaciones y a las importaciones de servicios. Vamos a arrancar con lo que es la figura de la exportación de servicios. Esta figura está regulada en el artículo 1, inciso B, segundo párrafo. Artículo 1, inciso B, segundo párrafo de la ley de IVA. Y ya van a ver que la ley no se van a encontrar con la palabra de exportación de servicios. No van a encontrar un título que hable de exportaciones de servicios, sino que hablamos de prestaciones de servicios realizadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior. Técnicamente eso es exportar un servicio, es la prestación de un servicio realizado en Argentina, pero cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos del artículo 1, inciso B, el 1, inciso B habla de las obras, locaciones y prestaciones de servicios, y están alcanzadas por el impuesto en la medida que sean realizadas en el ámbito de nuestro país, ¿sí? Y sean utilizadas en el ámbito de nuestro país. Ahora, el artículo 1, inciso B, segundo párrafo, habla de prestaciones de servicios que son realizadas en el país, pero cuya utilización o explotación efectiva es realizada en el exterior. Esas exportaciones de servicios se encuentran fuera del objeto del impuesto al valor agregado, ¿sí? Por favor, este es un concepto muy importante. Las exportaciones de servicios se encuentran fuera del objeto del impuesto, ¿sí? Bueno, ahí lo tiene referenciado, artículo 1, inciso B, segundo párrafo, me habla de que están incluidas en el artículo 3 las prestaciones realizadas en el territorio de nuestro país, con lo cual todas aquellas obras, locaciones o prestaciones de servicios, ¿sí?, no realizadas en el ámbito de nuestro país, las no realizadas en nuestro país, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior, técnicamente encuadran bajo la figura de la exportación de servicios y se encuentran fuera del objeto del impuesto. Con lo cual, cuando el servicio es prestado acá y utilizado acá, se considera realizada en el ámbito de nuestro país y son consumidas en Argentina, están grabadas, es un hecho imponible grabado. Sin embargo, lo que regula el 3, el artículo 1, inciso B, segundo párrafo, son los servicios prestados en el país cuya utilización o explotación se lleva a cabo en el exterior, ¿sí? En este caso se consideran realizadas fuera del ámbito de nuestro país y por lo tanto las exportaciones, o lo que hemos dado en llamar exportaciones de servicios, se encuentran fuera del objeto del impuesto a valor agregado, ¿sí? Es decir, cuando ustedes les pregunten la exportación de un servicio, ¿qué tratamiento tiene? Señores, la respuesta es, está fuera del objeto del impuesto. Sin embargo, decimos, fíjense que es muy probable de que para poder prestar este servicio y exportarlo,
el contribuyente haya insumido en costos o en gastos que ha incorporado al servicio que ha prestado para luego exportarlo. En este caso, las exportaciones de servicios se le admite la posibilidad de poder recuperar el IVA que se hubiera tenido que cancelar, que se hubiera tenido que pagar para poder prestar este servicio que luego es utilizado en el exterior. Esta figura la encontramos es lo que denominamos reintegro de IVA por exportación, con lo cual, por más que el IVA que yo exporto al exterior no paga IVA, ¿sí? Está fuera del objeto del impuesto, el fisco me da la posibilidad, la ley me da la posibilidad de poder recuperar los créditos fiscales en los cuales hubiera incurrido para formar parte del costo de este servicio para exportarlo afuera. ¿Sí? O sea, vamos a ver que el régimen de reintegro de IVA por exportación también es aplicable para las exportaciones de servicios. Es decir, voy a poder recuperar el IVA crédito fiscal contenido en la prestación de servicios que he llevado a cabo en el país y que he utilizado en el exterior, que se utiliza en el exterior. ¿Sí? Esto también es importante. ¿Sí? El contador Marcelo Santiago va a hacer una referencia a todo lo que es el régimen de reintegro de IVA por exportaciones. Lo importante es que en las exportaciones de servicios también es aplicable la figura del reintegro. Cuando hablemos de reintegro, es la posibilidad de recuperar el IVA contenido en todos los costos o las adquisiciones que hubiera hecho de bienes y o de servicios que incorporé al bien, que luego cuando lo vendo no paga IVA. ¿Sí? Bueno, como hablamos de exportaciones de servicios, recuerden que en el impuesto de valor agregado se produjo la generalización en la agregabilidad de los servicios allá por la década del 90, a través del famoso artículo 3, inciso E, punto 21. O sea, en ese artículo 3E 21 se produce lo que en la ley del IVA se conoce como la generalización en la agregabilidad de los servicios, ¿sí? Con lo cual, en general, los servicios están grabados y aunque taxativamente no estén enunciados en ningún lado, se encuentran grabados genéricamente a través del 3E21 de la ley de impuesto de valor agregado. El artículo 8 del decreto reglamentario lo que simplemente establece, me da un concepto de qué se debe entender por estas prestaciones de servicios alcanzadas por el IVA, y básicamente me aclara que cuando hablo de lo que hacen las prestaciones grabadas, se entiende como todas aquellas obligaciones de dar o de hacer, en virtud de cual un sujeto, atado al desarrollo de una actividad, recibe una retribución por la actividad o trabajo que realiza. Básicamente es el concepto que le debemos dar a prestaciones de servicios, con lo cual este artículo 8 del decreto reglamentario de la ley del IVA me da una especie de definición de qué se debe entender por servicios, locaciones o prestaciones de servicios. ¿Sí? A ver, importante, para que hablemos de exportación de servicios, debo hablar de un servicio que está prestado en nuestro país, pero cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior. Esta es la clave, ¿sí? Con lo cual, lo importante saber es cuándo un servicio es utilizado o es explotado en el exterior, dado que si es así, la exportación de servicios encuadra dentro de lo que es el artículo 1, inciso B de la ley del IVA, 1, inciso B, segundo párrafo de la ley del IVA, y se encontrará no alcanzada por el impuesto de valor agregado. Con lo cual, la clave es definir cuándo se entiende que hay utilización o explotación efectiva. A estos efectos, la DGI, ¿sí? A través de una vieja circular, cuando era DGI, recuerden que hoy es AFIP, pero cuando era todavía DGI, a través de una vieja circular que fue la circular en 1288 del año 1993, estableció que a la hora de analizar esto de la utilización, explotación efectiva, o a la hora de entender cuándo es utilizado o explotado efectivamente en el exterior, aclaró que esta utilización o explotación efectiva no depende necesariamente de la ubicación territorial del prestatario, es decir, de quien nos pague, ¿sí? Sino más bien se entiende o se debe entender, o esta utilización, explotación efectiva, tiende más bien a analizar el lugar donde el servicio es aplicado. Si el servicio es aplicado en el exterior, en principio habría utilización o explotación efectiva en el exterior y se cumpliría el requisito. Recuerden los dos requisitos para que haya exportación de un servicio. Servicio prestado en nuestro país, cuya utilización o explotación se lleva a cabo en el exterior. Con lo cual, dada esta explicación por parte del fisco, es importante tratar de entender cuál es el alcance que le debemos dar a dónde es el lugar o cuál es el lugar donde el servicio es aplicado. Puesto que si el servicio es aplicado en el exterior, ese servicio estará no alcanzado. Si el servicio es aplicado en Argentina, el servicio sí estará alcanzado. La diferencia es muy importante. Con relación al lugar de aplicación del servicio, la doctrina en general ha interpretado que un servicio se considera utilizado en el lugar donde quien lo recibe lo aplica a su actividad.
Con lo cual, si lo aplico a mi actividad en el exterior, será un servicio utilizado en el exterior y por ende no grabado. Ahora, si es utilizado y es aplicado en nuestro país, bueno, se entenderá que está grabado en el impuesto de valor agregado, ¿sí? Fíjense la gran diferencia entre aplicación o no. Rubén Marcheschi, que ya lo hemos citado cuando hablamos de habitualista, considera que el servicio es aplicado donde se realiza o obtenga u origine el potencial beneficio es el prestatario, ¿sí? Con lo cual, no interesa que el sujeto que me pague sea un sujeto que me pague desde el exterior. Lo que interesa es si este sujeto del exterior, que me está importando el servicio, yo lo estoy exportando, él me lo está importando, lo utilice, lo afecte, lo aplique en el exterior, ¿sí? Cumplida esa condición, se genera lo que se llama la exportación del servicio. Existe un autor que ha escrito bastante sobre el tema de los servicios. Fíjense que estamos hablando de importaciones y exportaciones de servicios, con lo cual, ¿qué dijo este autor? Este autor, Rafael Ramagnino, escribió un artículo en el año 2003, ¿sí? No hace falta que ustedes busquen este artículo, simplemente lo menciono porque es un artículo que habla en general de los servicios, ¿sí? Y con qué tipo de servicios nos podemos encontrar en la práctica. Y dado que estamos hablando de importaciones y exportaciones de servicios, es importante lo que hace el autor, dice, bueno, si vamos a evaluar dónde es utilizado o aplicado, para ver si está grabado o no está grabado, veamos con qué tipo de servicios nos podemos encontrar en la práctica. Porque una vez que conozcamos bien con qué tipo de servicios nos vamos a encontrar, en algunos casos va a ser más sencillo, en otros casos más complicado, saber si el servicio ha sido utilizado o aplicado en el exterior o en el país. El autor hace una clasificación de los servicios entre finales o intermedios, tangibles o intangibles, entendiendo por finales o intermedios en virtud del lugar donde se utilicen o no en el lugar donde son consumidos. Es decir, considera que son servicios finales si el servicio es efectivamente consumido en el lugar donde es utilizado, ¿sí? El ejemplo de esto sería, pienso por ejemplo en un arquitecto argentino, que se dedica a hacer planos, ¿sí? Lo contratan desde el exterior para hacer un plano de una obra que va a ser realizada y construida en Estados Unidos. Bueno, claramente, fíjense, clasificaciones final o intermedio. Los finales se utilizan en el lugar donde se consumen. En este caso, el arquitecto prestó un servicio en Argentina, ¿sí? Y claramente va a ser consumido en el exterior. La obra arquitectónica con la cual le encargaron va a ser desarrollada allá. Con lo cual, es un típico ejemplo de un servicio prestado en el país. El arquitecto prestó su servicio en Argentina, hizo los planos, el render, lo que fuera, pero claramente va a ser consumido y utilizado en el exterior, que es donde va a ser aplicado en el exterior, o la obra. Sin embargo, esta clasificación, según se utilicen o no en el lugar donde se consumen, prevé que los servicios pueden ser finales o intermedios. En el caso de los servicios intermedios, no necesariamente se utilizan en el lugar donde es consumido. Y es el caso típico de los servicios intermedios. Un servicio intermedio se incorpora a un proceso que puede dar lugar a un bien o a un servicio en el exterior que no necesariamente se materializa en el exterior, ¿sí? Obviamente ya vamos a ver que los mayores problemas interpretativos no están con relación a los servicios finales, sino a los intermedios. Ya vamos a ver por qué. La segunda tanda de clasificación de los servicios puede ser tangibles o intangibles, según versen sobre cosas. En este caso es bastante más simple, puesto que el servicio va a ser tangible cuando el servicio es prestado sobre una cosa. Por ejemplo, el servicio de reparación de una máquina es un servicio que se aplica sobre un bien. Si el bien está en el exterior, será un servicio que será utilizado o consumido en el exterior. Al igual que el tema de los corredores inmobiliarios, ¿sí? que cobra una comisión por la compra-venta de una propiedad. Si es un servicio prestado sobre una propiedad que está en el exterior, claramente es un servicio que es utilizado, consumido o aplicado en el exterior. Sin embargo, los servicios pueden ser tangibles, de acuerdo a esta clasificación, o intangibles. Si es sobre intangibles, es que son servicios que no se prestan sobre una cosa o sobre un bien. Y acá aparecen en general los servicios de consultoría, los servicios de publicidad o telecomunicaciones. Es decir, acá son meros ejemplos, ¿no? Acá claramente estamos hablando de servicios que no versan sobre bienes. Bueno, ¿el autor qué hace? Bueno, el autor nos dice, si tenemos que analizar el tema de las importaciones o exportaciones de servicios, que claramente versan sobre servicios, bueno, y sabiendo que los servicios pueden ser de distinta índole, tangibles o intangibles, finales o intermedios, el autor hace una interrelación de las dos clasificaciones y nos dice en general que las mayores dificultades interpretativas a la hora de saber cuándo un servicio es utilizado o consumido en el país o en el exterior está en aquellos servicios que son clasificados como
intangibles e intermedios, ¿sí? Intangibles e intermedios. Los servicios intangibles, que no versan sobre una cosa, y los intermedios, es decir, aquellos que no son finales, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? El autor hace una clasificación y nos dice, bueno, a la hora de ver si el servicio realmente es utilizado o explotado en el país o en el exterior, bueno, es importante analizar cuál es el efecto que se genera en la prestación de servicio. O sea, es decir, y el autor nos dice, ¿qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta el efecto inmediato, que es prestar un servicio al exterior, independientemente de lo que se haga afuera con este servicio, o el efecto mediato o remoto que puede tener este servicio a la hora de ser prestado, ¿sí? Y lo veamos con un ejemplo para poder entender esto, ¿sí? Es decir, cuando yo presto un servicio al exterior, vamos al ejemplo típico del el arquitecto que prestó su servicio de arquitectura, hizo los planos. Ahora, hizo un plano para una obra que se iba a realizar en el exterior. O hizo un plano para una obra que es contratada del exterior, pero que iba a ser materializada en Argentina, ¿sí? Con lo cual, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de ver dónde efectivamente el servicio es utilizado o consumido? Si el servicio es simplemente prestado al exterior, independientemente de lo que haga el sujeto del exterior con mi servicio, o debo tener en cuenta el efecto remoto, es decir, la posible aplicación del servicio y la posible consecuencia en nuestro país, ¿sí? El ejemplo que se plantea es una empresa argentina presta un servicio a una empresa española, quien a su vez lo incorpora a un servicio integral que presta a otra empresa argentina. Es decir, yo presté un servicio al exterior, que el sujeto del exterior lo incorporó a su actividad, pero su actividad, ¿sí? Implicaba prestar una actividad en Argentina. Con lo cual, a los efectos de saber dónde efectivamente el servicio es utilizado o prestado, ¿qué debo tener en cuenta? El efecto inmediato, que es haber prestado un servicio afuera, independientemente de lo que haga la persona de afuera con mi servicio, o debo tener en cuenta la posible consecuencia que este servicio tuvo en nuestro país, ¿sí? Eh, Fíjense que tomar una u otra decisión va a determinar si el servicio está grabado o no está grabado, si es exportación de servicio o si no es exportación de servicios, ¿sí? En el ejemplo que plantea el arquitecto que hacía su obra, hacía sus planos, era contratado por un sujeto del exterior. ¿A qué efecto? A efecto de hacer una obra. Bueno, ¿qué debo tener en cuenta? Que yo le preste un servicio al exterior, independientemente de lo que él haga con eso, independientemente de que la obra se haga afuera o se haga en Argentina. Si es así, si tengo en cuenta el efecto inmediato, siempre vamos a hablar de una exportación de un servicio, sin importarme el efecto inmediato, el efecto remoto que pueda tener sobre este servicio prestado. ¿O qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta, no, yo hice una obra hacia el exterior, pero esta obra, y presté un servicio al exterior, pero este servicio luego va a tener como efecto remoto, como efecto inmediato, que se haga una obra en Argentina. Con lo cual, ¿dónde el servicio realmente es prestado? ¿En el exterior o en Argentina? ¿Sí? Con lo cual, acá lo importante es saber, cuando hablo para poder categorizar las exportaciones de servicios, ¿qué debo tener en cuenta? ¿El efecto inmediato, prestar un servicio afuera, o el posible efecto remoto? En nuestra interpretación, en nuestra opinión, cuando hablamos de la caracterización de las exportaciones de servicios, debo tener en cuenta el efecto inmediato, ¿sí? No el efecto remoto. Es decir, no me interesa la posible consecuencia de mi servicio prestado afuera y que esto después derive en alguna actividad en Argentina. Si yo exporto un servicio, ¿sí? Hablo servicio prestado aquí, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior, independientemente del posible efecto remoto que este servicio después tenga en Argentina. Con lo cual, en el ejemplo este de una empresa argentina que presta un servicio a una española, ¿sí? Preste un servicio a una española, que a su vez esta empresa española lo incorporó a su servicio que presta en Argentina. Si me preguntan, ¿qué debo tener en cuenta? ¿El efecto inmediato o el remoto? En nuestra opinión, se debe tener en cuenta el efecto inmediato, es decir, la empresa argentina prestó su servicio a la empresa española, brindó un servicio que se categoriza como exportación de un servicio, independientemente después de lo que esta empresa española haya hecho con mi servicio en Argentina, ¿sí? Es decir, como conclusión, ¿sí? Las mayores dificultades se generan con los servicios de tipo intangibles e intermedios, ¿sí? Y cuando debo evaluar el posible efecto inmediato o remoto de mi servicio al exterior, en nuestra opinión se debe tener en cuenta únicamente para poder caracterizar las exportaciones de servicios el efecto inmediato. ¿Sí? A mí me contrataron para prestar un servicio, independientemente de lo que después de ese servicio haya repercutido en Argentina.
¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo en cuenta el efecto inmediato, eso es un servicio prestado afuera, prestado en Argentina, utilizado afuera, y que está fuera del objeto del impuesto. Si yo tuviera en cuenta el efecto remoto, la utilización del servicio a su vez tuvo efectos en Argentina. Si tiene efectos en Argentina, dejó de ser una exportación de servicios y por lo tanto pasó a estar grabada en el IVA. Con lo cual, es importante tener en cuenta el efecto inmediato o el remoto. En nuestra opinión, a la hora de caracterizar las exportaciones de servicios, debo tener en cuenta el efecto inmediato y no el efecto remoto. ¿Sí? Ustedes tienen varios antecedentes, no los vamos a replicar todos, sí va a estar en el material, donde de acuerdo a distintas casuísticas que se fueron presentando, distintos casos que se le presentaron en el fisco, a través de diferentes dictámenes o consultas, se consultaba sobre si esto era una exportación de servicios o no lo era, y siempre se discutió mucho sobre el efecto inmediato o el efecto remoto, ¿sí? El efecto inmediato o el efecto remoto. No es nuestra opinión siempre debe ser tenida en cuenta, y es posición de nuestra cátedra, siempre se deben tener en cuenta a la hora de evaluar a las exportaciones de servicios el efecto inmediato, es decir, prestar un servicio al exterior, independientemente que después este servicio pueda tener alguna aplicación o alguna consecuencia en el ámbito de nuestro país. ¿Sí? Un poco el corolario de esta, como resumen de la discusión que se ha presentado, repito, hace muchísimos años con relación al efecto inmediato, el efecto remoto. Fíjense que tomar uno u otro criterio puede determinar que el servicio esté grabado o no esté grabado, ¿no? Si esté fuera el objeto o que esté grabado por el impuesto agregado. La Dirección Nacional de Impuestos, en un viejo dictamen, que es el dictamen 152 del año 2001, también se expidió sobre esto del efecto inmediato remoto. Fíjense la consulta que se le hizo a la Dirección Nacional de Impuestos, que es un organismo especializado en materia tributaria, se le consultó respecto del asesoramiento desde el país que se le brindó a un sujeto del exterior que estaba evaluando una potencial compra de una empresa argentina. ¿Sí? Es decir, se le pidió asesoramiento a una empresa del país, ¿sí? Asesoramiento que se le brindó a una empresa del exterior, y empresa del exterior que iba a utilizar ese asesoramiento que yo le brindaba para poder para poder evaluar una potencial compra de una empresa local. Con lo cual, si evaluamos el efecto inmediato, era simplemente prestar un servicio al exterior. Ahora, si evaluamos el efecto remoto de mi prestación del servicio, era un servicio que prestaba al exterior, que claramente iba a tener efectos en Argentina. Se está evaluando la compra de una empresa argentina. Bueno, por lo cual se preguntaba, ¿dónde es utilizado el servicio? Claramente que esta pregunta era para poder responder si estaba grabado o no estaba grabado, ¿no? ¿Es utilizado del exterior? ¿Es que es donde se va a tomar la decisión? ¿Sí? ¿O debe ser entendido como que ha sido utilizado en Argentina, que es donde se va a encontrar la empresa target, que es sobre la cual se efectúa la compra? Bueno, la Dirección Nacional de Impuestos concluyó que en estos casos la utilización efectiva se considerará referida al país donde se tomen las decisiones, con lo cual está ratificando el criterio de, che, si presto un servicio al exterior, debo tener en cuenta el efecto inmediato, sin perjuicio de la eventual concreción posterior de la inversión argentina. Es decir, no me tiene que importar el efecto remoto, sino el efecto inmediato, que era prestar un servicio a un sujeto del exterior. Con lo cual, conclusión, en las exportaciones de servicios, hablo de servicios prestados en el país, o sea, tienen que estar desarrollados en Argentina, pero cuya utilización o explotación efectiva, teniendo en cuenta esta idea de efecto inmediato, efecto económico inmediato, se lleve a cabo en el exterior, ¿sí? Como gran conclusión. En el material también se les ha dado como antecedente una causa, que fue la causa Tecnopec, que también evaluaba esta figura del efecto inmediato y el efecto remoto. Ahí hemos desarrollado todos los antecedentes para que ustedes los puedan evaluar y analizar. Pero básicamente seguimos en la misma tesitura del efecto inmediato y o efecto remoto. ¿Sí? Bueno,